Buenos días. En este documental, nosotros como docentes de información daremos a conocer nuestras experiencias en el nivel de preescolar y primaria. Nosotros somos Jessica Guzmán Antonio, Joana Velázquez y Óscar Amador. Somos del Centro Regional de Educación Normal en la licenciatura de Educación Física, cursando el segundo semestre, primer año, Grupo A. A continuación, mis compañeros presentarán el documental basado en las experiencias que tuvimos en cada nivel. La comunicación entre las y los docentes y sus estudiantes constituye uno de los pilares fundamentales del proceso educativo, ya que no solo permite la transmisión de conocimientos, sino que también favorece la construcción de relaciones de confianza, respeto y colaboración dentro del aula. Una comunicación afectiva influye directamente en el aprendizaje, la convivencia escolar, la participación activa del alumnado y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Asimismo, el diálogo constante entre docentes y estudiantes contribuye a crear un ambiente de aprendizaje inclusivo, donde cada persona tiene la oportunidad de expresar sus ideas, resolver dudas y desarrollar su máximo potencial. En el presente documental se expone una reflexión basada en la observación sistemática del trabajo cotidiano realizado en el salón de clases, con el propósito de identificar las distintas formas en las que las y los docentes establecen procesos de comunicación con sus estudiantes. A partir de estas observaciones se analizan diversos aspectos que forman parte de la práctica, tales como las actitudes del profesorado frente a las necesidades del grupo, el uso de un lenguaje respetuoso, inclusivo y con perspectiva de género, la atención a la diversidad, la promoción de la participación de todas y todos, las estrategias de enseñanza empleadas, la organización del trabajo individual y colaborativo, así como las acciones orientadas a favorecer un ambiente de respeto, confianza e igualdad. De igual manera, se consideran las interacciones que se generan entre docentes y estudiantes como un elemento clave para comprender la manera en la que se construyen los aprendizajes y fortalecen los valores de inclusión, empatía, equidad y respeto. Estas prácticas permiten reconocer cómo las decisiones pedagógicas del docente influyen en la motivación, el desempeño académico y el desarrollo integral del alumnado, favoreciendo una educación centrada en las necesidades, características e intereses de cada estudiante. Finalmente, este trabajo tiene como finalidad reconocer las semejanzas y diferencias observadas en las dinámicas de comunicación presentes dentro del aula, analizando las estrategias que promueven una enseñanza más participativa, inclusiva y equitativa. A partir de la reflexión de las experiencias observadas, se busca valorar la importancia del papel docente como mediador del aprendizaje y promotor de ambientes escolares donde prevalezcan el respeto, la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad, elementos indispensables para lograr una educación de calidad que responda a los retos y las necesidades de la sociedad actual. Les hablaré sobre la visita observadora a la escuela primaria Mariano Matamoros, ubicada en Tlacolula. Nos ubicamos en la escuela primaria, la cual decidimos llegar media hora antes. Esto con el motivo de poder hacer entrega del oficio y tener una plática breve con el director sobre el motivo de por qué llegamos. Nos hacen pasar. A la hora de que nos hacen pasar, nos comentan que teníamos que firmar una hoja de entradas y salidas, el cual accedimos. No, cuando nos presentamos con el director, nos comenta que hubo un poquito de mala comunicación con él, el cual por eso todavía no conocía bien el motivo de por qué íbamos. A esto le platicamos el por qué fuimos, cuáles eran nuestras razones y por qué queríamos ir específicamente a esa escuela. Le explicamos, le hacemos entrega del oficio, el cual acepta de buena manera y nos comenta de que el maestro de educación física aún no había llegado.
A los pocos minutos entra y nos comenta que él era el maestro de educación física. Platicamos con él, el cual nos comentaba de que en la institución hay 2 maestros de educación física. Como a los 10 minutos llega el otro maestro. De igual manera nos presentamos con él y posteriormente nos comenta el director de que bajemos porque darían inicio al homenaje. Al momento de que le dan la palabra al micrófono al director, nos presenta y posteriormente procedimos a presentarnos nosotros individualmente. Esto lo hicimos con una energía para que los niños nos pudieran aceptar y no vieran que éramos algunos extraños, sino que éramos maestros en formación de educación física. Esto los niños lo vieron de muy buena manera, porque se empezaron a reír, incluso empezaron a decirnos, profe, van a jugar, a lo cual los maestros de aula les estaban diciendo de que en su momento iban a poder jugar con nosotros. Al finalizar el homenaje, pasamos a hablar con los maestros. Nos comentan que llegamos cuando la escuela habían ensayos. Los niños estaban ensayando un baile para el evento del 10 de mayo del presente año, en el cual quieren que seamos partícipes. A causa de los ensayos no había clase de educación física durante esta semana, pero nos comenta que podríamos estar apoyando en la bodega de los materiales. Cabe recalcar que aunque sea pequeña, tiene demasiados materiales, así como reciclables y un buen orden. Estuvimos platicando con los docentes sobre el evento que se iba a realizar, así como eventos realizados anteriormente. Hicimos preguntas sobre la institución. Al progreso del día estuvimos ayudando al maestro en el inventario de la bodega. También nos dio un recorrido sobre la escuela. A la hora del receso vimos cómo juegan los niños. Al final de la jornada se realizó la firma de salida. Cabe recalcar que en el receso vimos cómo los niños jugaban, cómo a veces hay diferentes grupos. Indefinidamente hay muchos grupos de niños que se llevan aparte porque juegan otros juegos, o incluso vimos como unos niños excluían a otro niño solamente por estar por sobrepeso. Igual nos dimos cuenta de que en la escuela primaria había una mala alimentación. Vendían mucha comida grasa, mucha comida alta en grasas. Nos comentan los maestros que habían tratado de disuadir a los padres de familia de que pudieran cambiar la dieta de sus hijos. Nos comentaron de que a veces los padres de familia se portan de mala manera y no se toman muy bien esto. También vimos cómo los niños y las niñas se tienen como una barrera. No siempre, pero a veces. Lo vimos más en cuarto, quinto y sexto, de que a veces ya los niños se separan de las niñas y las niñas de los niños. En fin, prosigamos el día 5 de mayo del presente año, siendo el segundo día de observación en la primaria Mariano Matamoros, en Tlacolula. Esta vez, al igual que el día anterior, la entrada fue aproximadamente antes de las 8. Al llegar, nos presentamos con el maestro, el cual nos recordó que esos días no iba a haber clases de educación física. Nos vuelve a pedir ayuda en la bodega para desarmar las sillas, a lo cual accedimos. Durante el día, logré observar cómo realizaban los ensayos para los bailables del Día de las Madres. Pude observar cómo el docente daba indicaciones y cómo el expresarse a los niños. Al continuar ayudando en la bodega, me percato que
tienen bastante material para la banda de guerra. Nos comenta que las cornetas son de los alumnos, pero que las dejan para solo ser utilizadas en la institución. Realmente el día de hoy no se hizo mucho, no, no se trabajó mucho, no fue muy productivo, solamente cuando realizaban los ensayos, porque los maestros de aula nos, nos hablaron, nos comentaron que aunque pareciera un poco difícil, no lo era poder organizar un bailable. Más que nada a un grupo. Nos comenta que dependen mucho más del grado, que los primeros grados es mucho más fácil trabajar con ellos y que los grados más grandes son un poco más difíciles de manejar. Para finalizar el día también firmamos la hoja de entrada y la de salida. El 7 de mayo del presente año fuimos a la escuela primaria, ya que nos comentan que el día 8 de mayo iba a haber suspensión por el evento programado del día que iban a realizar el 7. Como iba a ser el último día de la jornada de observación, decidimos que era muy oportuno hacer las entrevistas a los docentes, al maestro de educación física, al director, a los padres de familia y por supuesto a los alumnos. Le comentamos al maestro de educación física sobre nuestras posibles actividades de las entrevistas. Nos comenta que no hay ningún problema y que la podríamos hacer incluso con ayuda de él. Le comentamos que sí, que nos ayudara un poco. ¿Por qué? Porque no conocíamos a los alumnos y nos comenta que había varios niños que son muy buenos hablando, a lo cual accedimos que les hiciéramos las entrevistas. No hay mucho que decir, ya que en las entrevistas la única persona que podría decirse que nos dio un poco de información importante fueron los alumnos. El maestro de grupo que entrevistamos no se prestó mucho, ya que tenía un apuro a la hora de ensayar. Él nos había comentado que no había ningún problema. Lo buscamos, nos dijo que sí, pero a la hora como hubo un problema en su grupo y se tuvo que retirar. Así que no se pudo avanzar mucho. Con el director, al director anteriormente ya le habíamos entrevistado. A los padres de familia nos tuvimos que esperar al final de la jornada para poder entrevistar a un padre de familia. Los niños nos comentaban que su clase favorita era educación física. Y claro, porque la educación física se conecta con el juego. Al finalizar con las entrevistas, pasamos a hablar con el maestro de educación física. Le comentamos que sería todo, que muchas gracias por aceptarnos y asimismo también nos fuimos a despedir del director. Firmamos la hoja de entradas y salidas nuevamente y ese fue nuestro fin de la jornada de observación. En opinión propia, fue una experiencia muy bonita, ya que pudimos observar cómo se trabaja con los niños fuera de la clase de educación física. Y sinceramente nos aceptaron muy bien en esa escuela. Me gustaría poder volver ahí. La siguiente semana visitamos el Centro de Educación Preescolar Gabriela Mistral, ubicado en San Pablo, Villa de Mitla. El primer día de visita fue el día martes 12 de mayo, en donde, después de entregar nuestro oficio y presentarnos con nuestro maestro titular, nos encargamos más que nada de observar las clases del profesor, donde nos dimos cuenta que todos los días, a la hora que se toca el timbre, el profesor hace una pequeña rutina de 10 minutos, la cual cuenta con 3 canciones, una de calentamiento, la otra de activación y la última de relajación y para que los niños regresen a su salón. Lo primero que noté es que al ser un preescolar muy pequeño, que solo cuenta con un grupo por grado, los niños son muy pocos. Además de que, suponiendo que es porque está en un contexto rural, los niños eran un poco más tímidos. Eran muy pocos los que se mostraban interesados en nuestra presencia. Después de la rutina, acompañamos al profesor
a traer sus materiales, en donde aprovechó para enseñarlos los materiales con los que contaba, en los cuales se encontraban aros, pelotas, tapetes, pañuelos y muchos más materiales. En la primera clase, con los niños de primer grado, se trabajó ubicación espacial con tapetes, donde los niños tenían que ubicarse cerca, lejos, adentro del tapete. En especial en este grupo, que eran de primero, son 7 niños, lo cual es muy poco para hacer un grado completo. Además de que, debido a que los niños se enferman o sus papás no los mandan en algunas ocasiones, llegan muy pocos niños. Por ejemplo, el segundo día de clase solo llegaron 4 niños, lo cual hace un poco más difícil realizar las actividades. Al igual me di cuenta que la mayoría de niños no tiene un vocabulario muy amplio. Había un caso de unos hermanos que no tenían mucho tiempo que habían entrado y ellos para nada hablaban. Además de que todavía hacían uso del pañal. El profesor nos mencionó que pues no tenía mucho tiempo que habían entrado al preescolar y por eso como que no se adaptaban mucho a los otros niños. Además de que también en este grupo observé que había un niño que tenía muy poca tolerancia a la frustración y muy poco vocabulario, ya que no sabía expresar lo que quería y al no poder hacer las actividades se frustraba y hacía berrinche. Aunque también, contrario a esto, había otro niño que era muy activo, era el que llevaba como la cabeza de las actividades, el que siempre contestaba las preguntas del maestro y animaba a sus compañeros a seguir las indicaciones. Luego de observar esto en esta clase, continuamos con los niños de segundo grado, en donde trabajaron con pelotas de tela, donde lo primero que hicieron fue proponer maneras de cómo lanzarla. Luego de esto, debido a que había mucho aire y la actividad estaba planeada con globos, nos tuvimos que trasladar a donde estaba el comedor y ahí se hicieron una actividad de parejas donde los niños tenían que mantener el globo en el aire. En este grupo en especial yo noté que había más como nivel en el sentido de sus habilidades, ya que la mayoría de los niños pudieron cumplir con la actividad sin ningún problema, casi ninguno se frustró y todos participaban activamente en la clase. Luego de esto pasó la hora del receso, donde nos dimos cuenta de una dinámica que sucede en esta escuela que es un poco curiosa, ya que los padres de familia pueden entrar a desayunar con sus hijos. La mayoría de ellos les llevan desayuno y desayunan con ellos, lo que hace que los niños convivan más con sus padres que con otros niños. Son muy pocos los niños que se separan de sus papás para ir a jugar con los demás. Luego de esta observación, siguió la clase con los niños de tercero, donde eran más niños y la mayoría era súper activos en clase, aunque había una niña que era como muy tímida. Entonces, al ser como muy tímida y pasiva, los demás niños como que la hacían a un lado de cierta forma, pero el maestro se encargaba de tratar de integrarla con los demás. Y así transcurrió nuestro primer día de prácticas. Luego de eso, el día miércoles 13, nosotros éramos los que íbamos a poner la rutina y las clases de ese día. Estábamos un poco nerviosos ya que era la primera vez que poníamos un tipo de rutina nosotros solos, pero dimos lo mejor de nosotros. Ya que somos 3 compañeros, nos dividimos cada parte de la rutina para cada quien. La compañera Jessica hizo el calentamiento, yo hice la parte activa y el compañero Oscar hizo la parte de relajación y para que los niños volvieran a su aula. De esto, después de tener las observaciones del día anterior, tratamos de tomarlas en cuenta para las clases de ese día. Ese día, en los alumnos de primero, solo llegaron 4 niños, entonces fue un poco más complicado llevar a cabo nuestras actividades. Con los niños de segundo todo transcurrió de manera tranquila, amena, muy divertido, los niños se divirtieron y con los niños de tercero de igual manera. Al final de este día, casi a la hora de retirarnos, de dar las gracias por la oportunidad, nos comentaron que iba a haber un convivio por el Día del Maestro, al cual fuimos invitados, lo cual me pareció muy curioso, ya que fue una sorpresa para todos los maestros, ya que la institución cuenta con un maestro de educación física y 3 de grupo, ya que la directora también da clases. Esta convivencia fue organizada por los padres de familia y fue hecha en la cancha de la escuela, lo cual me hizo pensar que estos espacios
la mayoría de las veces no solo son usadas para actividades deportivas, sino también pueden ser usadas para actividades de convivencia y recreación. Y en este momento fue muy lindo observar las relaciones que hay entre padres de familia, maestros, directivos y los mismos alumnos. Sinceramente fue una gran experiencia, ya que al ser una escuela muy pequeña en un contexto rural, es una experiencia totalmente diferente a lo que habíamos vivido y en donde se puede apreciar muy fácilmente cómo es la relación entre los actores escolares.